¿Y si te dijera que existe un país donde las mujeres desafían todas las normas que conoces? Un lugar con riquezas ocultas que pocos se atreven a descubrir. ¿Y si además te revelara un secreto que cambiará tu percepción del mundo? Tienes solo unos segundos para decidir. ¿Te quedas y descubres los enigmas de Botsuana o te pierdes una historia que nunca te contarán en otro lado? Desde una de las democracias más estables de África hasta un matriarcado silencioso que desafía la historia, lo que estás a punto de ver no es lo que esperas. Pero antes de seguir, prepárate, porque lo que viene cambiará tu forma de ver este país. Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra Botsuana, no sabe exactamente qué imaginar. Tal vez piense en un país africano más, uno de esos que pocos pueden señalar en el mapa. Pero aquí está la primera sorpresa. Este país no solo es una de las naciones más estables del continente, sino que también es hogar de algunas de las mayores reservas de diamantes del mundo. Sí, diamantes. Mientras otros países se sumergen en el caos por sus riquezas, Botsuana hizo algo inesperado. Convirtió sus recursos en una de las economías más sólidas de África. Pero hay algo más impactante. Algo que pocos saben. Botsuana es uno de los pocos países donde las mujeres tienen un papel muy diferente al que podrías imaginar en África. En la mayoría de los países del continente, las estructuras patriarcales dominan, pero aquí, ellas han encontrado un espacio para desafiar las normas. ¿Sabías que en Botsuana existen comunidades donde las mujeres tienen una independencia financiera que rompe con lo establecido? No hablamos solo de acceso al trabajo o a la educación, sino de la capacidad de poseer tierras y tomar decisiones en una sociedad que, en otros lugares, aún lucha contra estas barreras. Pero esto no es casualidad. Hay una historia detrás de este fenómeno. Y lo más impactante es que este matriarcado silencioso se ha mantenido en la sombra mientras el mundo cree que Botsuana sigue las mismas reglas que sus vecinos. Aquí no solo hay mujeres independientes, sino que algunas han llegado a controlar grandes sectores de la economía, la política y la cultura. Pero, ¿cómo llegaron a esto? ¿Por qué Botsuana es tan diferente? Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo. Botsuana es un país que desafía la geografía. Imagina un territorio dominado por el desierto del Kalahari, donde la vida parece imposible, pero donde algunas de las culturas más antiguas del mundo han sobrevivido durante generaciones. Aquí viven los bosquimanos, una de las civilizaciones más antiguas del planeta. Son los verdaderos maestros de la supervivencia en condiciones extremas, pero también han sido víctimas de una historia que muchos prefieren ignorar. Durante siglos, fueron desplazados y perseguidos, hasta el punto en que su estilo de vida casi desaparece. Sin embargo, a pesar de todo, siguen aquí, manteniendo tradiciones que datan de tiempos en los que la humanidad apenas comenzaba a expandirse. ¿Pero qué tiene esto que ver con el presente de Botsuana? Aquí es donde todo se conecta. Porque mientras las grandes potencias coloniales intentaban controlar la región, Botsuana estaba forjando algo único, un camino hacia la independencia que no se parecía a ningún otro en África. A diferencia de otros países africanos, Botsuana no cayó en el caos tras su independencia. Mientras en otros lugares el poder era arrebatado por líderes corruptos o se desataban guerras civiles, aquí ocurrió algo inusual. El gobierno tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia del país. En lugar de explotar sus recursos de manera descontrolada, Botsuana apostó por la estabilidad. Crearon instituciones fuertes, protegieron su economía y lograron lo que muy pocos imaginaron: convertirse en un país con una de las democracias más funcionales del continente. Pero esto no significa que no existan secretos oscuros. Porque aunque Botsuana parece un milagro en medio de un continente lleno de problemas, hay aspectos de su sociedad que pocos se atreven a discutir. Recuerda cuando hablamos de las mujeres de este país. Lo que nadie te dice es que muchas de ellas han encontrado formas de desafiar las estructuras de poder sin que el mundo lo note. En Botsuana, las mujeres han logrado ascender en la política y en el mundo empresarial de una manera que en otros países africanos sigue siendo difícil. Pero aquí viene lo realmente interesante. En algunas tribus, las mujeres han mantenido roles de liderazgo que se remontan a tiempos ancestrales. Hay clanes donde la figura femenina no es solo una esposa o madre, sino la líder, la que toma las decisiones, la que dicta el rumbo de la comunidad. Y esto no es un caso aislado. Botsuana tiene una de las tasas de mujeres empresarias más altas de África, y su influencia sigue creciendo. Pero el verdadero secreto está en su cultura. Botsuana ha logrado algo que pocos países africanos pueden presumir: mantener su estabilidad política y económica durante décadas sin caer en los conflictos que han devastado a sus vecinos. Y aunque muchos creen que esto se debe a su riqueza en diamantes, la realidad es que hay algo más: una combinación de sabiduría ancestral, instituciones fuertes y un pueblo que ha sabido aprovechar cada oportunidad. Pero ahora la gran pregunta es:
¿Podrá Botsuana mantener este equilibrio en un mundo que cambia tan rápido? Porque, aunque el país ha logrado evitar muchos problemas, hay nuevas amenazas en el horizonte. Desde la crisis climática que podría afectar su frágil ecosistema, hasta la presión internacional sobre su industria de diamantes. Botsuana está en una encrucijada. Y la historia aún no está escrita. Botsuana no es solo un país con riquezas naturales. Lo que esconde bajo su tierra ha sido la clave de su estabilidad, pero también una maldición silenciosa. Si te dijera que los diamantes de Botsuana han cambiado el destino del país, podrías pensar que se trata de otra historia más sobre la explotación de recursos en África. Pero este no es el caso. A diferencia de otros países que se han hundido en la corrupción y la guerra por sus minerales, Botsuana hizo algo impensable. En lugar de vender su futuro a multinacionales extranjeras, el gobierno decidió controlar el negocio. Sí, en Botsuana, el Estado y el pueblo son dueños de los diamantes. La empresa De Beers, una de las compañías de diamantes más poderosas del mundo, llegó a un acuerdo con el gobierno, pero bajo una condición única: el país tendría el control mayoritario de los ingresos. ¿El resultado? Botsuana usó su riqueza para crear carreteras, hospitales y educación gratuita para su gente. Pero, no todo es tan perfecto como parece. Porque aunque el país ha prosperado, hay un problema creciente del que pocos hablan: ¿qué pasará cuando los diamantes se agoten? Este es el dilema silencioso que podría definir el futuro de Botsuana. Pero antes de llegar a eso, hay algo más que debes saber, algo que cambiará por completo la imagen que tienes de este país. Si alguna vez has visto imágenes de África, probablemente te imaginas vastas sabanas, leones rugiendo y elefantes caminando en manadas. Y sí, Botsuana tiene todo eso, pero lo que pocos saben es que aquí se encuentra uno de los ecosistemas más impresionantes del mundo, el delta del Okavango. A diferencia de otros ríos que desembocan en el mar, el Okavango hace algo único: sus aguas desaparecen en medio del desierto. Sí, un río que simplemente se evapora, creando un oasis de vida en uno de los lugares más áridos del planeta. Pero hay algo aún más asombroso. Cada año, cuando las lluvias llegan a Angola, el agua viaja por cientos de kilómetros y transforma el paisaje de Botsuana en un paraíso temporal donde miles de animales encuentran refugio. Leones que cazan en el agua, elefantes que cruzan ríos profundos y aves que solo existen en este rincón del mundo. El delta del Okavango no es solo un espectáculo natural. Es una prueba de que, incluso en los lugares más inhóspitos, la vida siempre encuentra un camino. Pero este frágil equilibrio está en peligro, y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Por décadas, Botsuana ha sido un ejemplo de éxito en África. Pero ahora enfrenta su mayor desafío: la crisis climática. El delta del Okavango, ese paraíso de vida, está en riesgo de desaparecer. El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias están alterando el ciclo del agua. Y si este ecosistema colapsa, no solo afectará a la naturaleza, sino también a miles de personas que dependen de él. Los bosquimanos, quienes han vivido en estas tierras por generaciones, podrían perder su hogar definitivo. Y esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿está Botsuana preparado para enfrentar un futuro sin diamantes y con un clima cada vez más hostil? La respuesta no es sencilla, pero hay una clave que podría definirlo todo. A lo largo de la historia, Botsuana ha demostrado algo que pocos países pueden: la capacidad de reinventarse. Desde su independencia hasta su éxito económico, el país ha encontrado formas de superar los desafíos. Pero lo que realmente hace única a esta nación no son sus diamantes, ni sus paisajes, ni su política. Es su gente. Las mujeres que han tomado roles de liderazgo. Las comunidades indígenas que han resistido la modernidad sin perder sus raíces. Los ciudadanos que han sabido aprovechar los recursos sin destruir su futuro. Botsuana no es solo un país con riquezas naturales. Es un ejemplo de cómo la visión, la estrategia y la unidad pueden cambiar el destino de una nación. Botsuana es un país que desafía las expectativas en todos los sentidos. A diferencia de muchos de sus vecinos africanos, este territorio ha logrado mantener una estabilidad política y económica envidiable. Pero ¿cómo ha sido posible? La respuesta no es tan simple como parece. Mientras otras naciones africanas han sido devoradas por la corrupción y el mal manejo de sus recursos, Botsuana tomó un camino distinto, apostando por la educación, la inversión inteligente y una administración de los recursos naturales que ha permitido al país avanzar de manera sostenida. Pero antes de hablar del futuro, volvamos al pasado. Botsuana no siempre fue esta nación próspera y estable que conocemos hoy. Antes de su independencia, en el siglo XX, este territorio era conocido como Bechuanalandia, un protectorado británico. A diferencia de muchas otras colonias que sufrieron guerras sangrientas para obtener su libertad,
Botsuana logró un proceso de independencia relativamente pacífico en comparación con otros países de África. Su primer presidente, Seretse Khama, fue una figura clave en la construcción del país. Su liderazgo fue diferente al de muchos otros líderes africanos de la época. Mientras otros se dejaban seducir por el poder y la riqueza, Khama apostó por el desarrollo de las instituciones, la educación y la economía, sentando las bases para lo que hoy conocemos como el milagro de Botsuana. Pero hay algo que pocos saben sobre Botsuana: este país no siempre fue rico. Antes de descubrir los diamantes, era una de las naciones más pobres del mundo, con una economía basada en la ganadería y la agricultura de subsistencia. Sin embargo, en la década de los 60, todo cambió con el hallazgo de los yacimientos de diamantes. Aquí es donde Botsuana tomó una decisión que marcaría su destino. En lugar de permitir que las grandes corporaciones extranjeras se apropiaran de sus recursos, el gobierno hizo algo sin precedentes en el continente: se aseguró de que la riqueza de los diamantes beneficiara al país y a su gente. El gobierno firmó un acuerdo con la poderosa empresa De Beers, la multinacional que controla gran parte del comercio mundial de diamantes, pero con una condición: la mayor parte de los beneficios de la extracción de diamantes se quedaría en Botsuana. Este acuerdo fue fundamental para que el país pudiera invertir en educación, infraestructura y salud, convirtiéndose en una de las economías más sólidas de África. De hecho, Botsuana es uno de los pocos países africanos donde la corrupción gubernamental se ha mantenido en niveles relativamente bajos. Pero aunque esto suena como una historia de éxito absoluto, hay una pregunta que pocos se atreven a hacer: ¿qué pasará cuando los diamantes se acaben? Aquí es donde la historia se vuelve más intrigante. Botsuana ha basado gran parte de su crecimiento en la industria de los diamantes, pero estos no son infinitos. Según los expertos, las reservas actuales podrían agotarse en las próximas décadas, lo que dejaría al país en una situación complicada. Por esta razón, el gobierno ha tratado de diversificar su economía, apostando por el turismo y el desarrollo de nuevas industrias. Y aquí es donde entra en juego un tesoro oculto que muy pocos conocen: el turismo de lujo. Botsuana ha convertido su vasto territorio en un santuario natural protegido, atrayendo a viajeros de todo el mundo que buscan experiencias exclusivas en la naturaleza. Pero este turismo no es como el de otros países africanos. Aquí no encontrarás grandes masas de turistas ni safaris económicos abarrotados de gente. En Botsuana, el turismo es un privilegio. La estrategia del país ha sido limitar el número de visitantes, cobrando precios elevados para asegurar que solo aquellos dispuestos a pagar por una experiencia única puedan acceder a sus parques y reservas naturales. Esto no solo protege el ecosistema, sino que también garantiza que el turismo sea una fuente de ingreso sostenible a largo plazo. Pero hay algo aún más sorprendente en este país: el delta del Okavango. Este es uno de los lugares más impresionantes del mundo, un fenómeno natural único donde un río desaparece en el corazón del desierto, creando un ecosistema rebosante de vida. A diferencia de la mayoría de los ríos que desembocan en el océano, el Okavango vierte sus aguas en las arenas del Kalahari, formando un paraíso temporal donde miles de especies encuentran refugio. Aquí, los leones cazan en el agua, los elefantes cruzan ríos profundos y las tribus indígenas han aprendido a sobrevivir en un entorno que parece imposible. Pero el Okavango está en peligro. El cambio climático y la actividad humana amenazan con alterar el equilibrio de este ecosistema, poniendo en riesgo no solo a la fauna, sino también a las comunidades que dependen de él. Si el Okavango desaparece, Botsuana perdería uno de sus mayores tesoros naturales y una de sus principales fuentes de ingresos por turismo. Y si hablamos de comunidades, hay una en particular que merece especial atención: los bosquimanos. Estos son los habitantes originarios de la región, un pueblo ancestral que ha vivido en el Kalahari durante miles de años. Son verdaderos maestros de la supervivencia, capaces de encontrar agua en los lugares más áridos y cazar con técnicas que han sido transmitidas de generación en generación. Pero a pesar de su impresionante capacidad de adaptación, han sido víctimas de una historia trágica. Durante décadas, los bosquimanos fueron desplazados de sus tierras por el gobierno de Botsuana, en un intento de modernizar el país. Se les prohibió cazar y se les obligó a asentarse en aldeas controladas por el Estado. Sin embargo, su resistencia ha sido inquebrantable. A pesar de las dificultades, los bosquimanos han luchado por su derecho a vivir en sus tierras ancestrales y preservar su cultura. Esta es una historia que pocos conocen, pero que refleja la lucha de un pueblo por mantener sus raíces en un mundo que cambia rápidamente. Y aquí es donde entramos en un tema aún más fascinante: el papel de las mujeres en la sociedad de Botsuana. En muchos países africanos, las estructuras patriarcales siguen dominando, pero en Botsuana, las mujeres han encontrado formas de desafiar estas normas. No solo han logrado posiciones de liderazgo en la política y la economía, sino que en algunas comunidades,
las mujeres tienen un poder que va más allá de lo que se podría imaginar. Botsuana es uno de los países africanos con mayor cantidad de mujeres emprendedoras. Muchas han creado negocios propios y han logrado independencia financiera en una región donde esto aún es una lucha para muchas mujeres. Además, en algunas tribus, las mujeres han mantenido roles de liderazgo desde tiempos ancestrales, desafiando la idea de que el poder siempre ha estado en manos de los hombres. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué le espera a Botsuana en el futuro? La estabilidad del país ha sido envidiable hasta ahora, pero los desafíos que se avecinan son grandes. Con el cambio climático afectando su ecosistema, la incertidumbre sobre la industria de los diamantes y la necesidad de mantener su crecimiento económico, Botsuana enfrenta una encrucijada. Lo que es seguro es que este país seguirá sorprendiendo al mundo. Su historia es una prueba de que, con visión y determinación, un país puede superar sus dificultades y construir un futuro sólido. Botsuana es más que un simple punto en el mapa de África. Es un ejemplo de resistencia, de inteligencia estratégica y de una riqueza que va mucho más allá de los diamantes. Botsuana es un país que desafía los estereotipos, un lugar donde la modernidad y la tradición han encontrado un equilibrio poco común en África. A lo largo de su historia, ha demostrado ser una nación que no solo se adapta, sino que se adelanta a los desafíos. Su éxito no ha sido producto del azar, sino de decisiones estratégicas que lo han convertido en uno de los países con mejor calidad de vida en el continente. Pero a pesar de todo lo que ha logrado, hay un aspecto que pocos conocen y que podría definir su futuro: la creciente desigualdad y la presión social que está emergiendo en sus ciudades. A pesar de la prosperidad general, en Botsuana existe una brecha entre las zonas urbanas y rurales. La capital, Gaborone, es una ciudad moderna con rascacielos, centros comerciales y una creciente clase media, pero en otras partes del país, las comunidades siguen dependiendo de la ganadería y la agricultura de subsistencia. Este contraste podría parecer algo común en muchos países en desarrollo, pero en Botsuana la diferencia es más marcada porque la riqueza nacional ha sido distribuida de manera desigual a lo largo de los años. El crecimiento de las ciudades ha traído consigo problemas inesperados. Aunque Botsuana tiene una de las economías más estables de África, el desempleo juvenil es un problema creciente. Muchos jóvenes han migrado a las ciudades en busca de oportunidades, pero no todos han logrado encontrar empleo en el sector formal. Esto ha llevado a una nueva realidad en la que la delincuencia y la pobreza comienzan a hacerse más evidentes, especialmente en los barrios periféricos de Gaborone y Francistown. Aquí es donde entra otro factor que pocos mencionan: la influencia extranjera. Mientras Botsuana se ha esforzado por mantener el control de su economía, las inversiones extranjeras han comenzado a jugar un papel más importante. Empresas de China, Estados Unidos y Europa han puesto su mirada en este país, no solo por sus diamantes, sino también por su estabilidad y su potencial turístico. Pero, ¿es esto algo positivo o una amenaza para la independencia económica del país? La inversión extranjera puede traer crecimiento, pero también puede generar dependencia. En el pasado, Botsuana ha sabido manejar sus recursos de manera inteligente, pero si el gobierno pierde el control sobre sectores clave, el país podría terminar en una situación similar a la de otras naciones africanas que han cedido demasiado poder a corporaciones extranjeras. Y hay algo aún más inquietante: la relación de Botsuana con sus vecinos. Este país ha logrado mantenerse fuera de muchos de los conflictos que han afectado a África, pero su posición geográfica lo hace vulnerable a ciertos riesgos. Sudáfrica, su vecino más influyente, ha sido históricamente una presencia dominante en la región. Aunque Botsuana ha logrado mantener su autonomía, la creciente influencia de Sudáfrica en el sector económico podría representar un desafío en el futuro. Pero volvamos a lo que hace realmente especial a este país. Más allá de sus riquezas naturales y su estabilidad política, Botsuana tiene una cultura fascinante que ha sido moldeada por siglos de historia. Uno de los aspectos más interesantes de la sociedad botsuana es su respeto por las tradiciones y su conexión con la naturaleza. A pesar del crecimiento de las ciudades, muchas comunidades siguen manteniendo rituales ancestrales, especialmente en las zonas rurales. La música y la danza son elementos fundamentales de la vida social, y muchas celebraciones están ligadas a la cosecha, la lluvia y los ciclos naturales. Además, hay algo que distingue a Botsuana de muchos otros países africanos: su sistema legal basado en la combinación de leyes modernas y costumbres tribales. Aunque el país tiene una constitución y un sistema judicial formal, muchas disputas todavía se resuelven en cortes tradicionales dirigidas por ancianos de la comunidad. Este sistema ha permitido que las normas culturales sigan siendo parte de la vida cotidiana, asegurando que el progreso no destruya las raíces de la sociedad. Pero aquí es donde entra otro detalle que sorprende a muchos: la forma en que Botsuana ha manejado sus recursos naturales no solo ha beneficiado a su economía, sino también a su conservación.
Mientras en otros países africanos la caza furtiva ha sido un problema devastador, Botsuana ha implementado algunas de las leyes de conservación más estrictas del mundo. Por años, el gobierno prohibió la caza de elefantes para proteger la población de estos animales, que había sido diezmada por la caza ilegal en el pasado. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Recientemente, Botsuana levantó parcialmente la prohibición, permitiendo la caza controlada en algunas zonas. ¿Por qué haría algo así un país que ha sido un líder en conservación? La respuesta es más compleja de lo que parece. La población de elefantes en Botsuana ha crecido de manera impresionante en los últimos años, y esto ha generado conflictos con las comunidades locales. Muchos agricultores han perdido cosechas enteras debido a los elefantes que destruyen los cultivos en busca de alimento. Ante esta situación, el gobierno decidió implementar una estrategia de manejo sostenible, permitiendo la caza regulada como una forma de controlar la población de elefantes y generar ingresos para las comunidades afectadas. Este es un tema polémico que ha generado debate en la comunidad internacional. Por un lado, los conservacionistas critican la decisión, argumentando que Botsuana debería mantener su postura de protección total. Por otro lado, las comunidades locales ven esto como una medida necesaria para proteger sus medios de vida. Pero más allá de este debate, lo que queda claro es que Botsuana es un país que enfrenta cada desafío con un enfoque único, buscando siempre un equilibrio entre el progreso y la tradición, entre la modernidad y la historia. Ahora, hablemos de otro aspecto que define a este país, su papel en la política africana. Botsuana ha sido un mediador clave en la región, evitando conflictos y promoviendo la estabilidad. A diferencia de muchos otros países africanos que han sido gobernados por líderes autoritarios, Botsuana ha mantenido un sistema democrático funcional, con elecciones regulares y un respeto relativo por los derechos humanos. Sin embargo, esto no significa que el país esté exento de problemas políticos. En los últimos años, han surgido críticas sobre la creciente influencia del poder ejecutivo y la falta de transparencia en ciertas decisiones gubernamentales. Aunque Botsuana sigue siendo considerado un modelo de democracia en África, algunos analistas advierten que el país debe ser cuidadoso para no caer en los mismos errores que han llevado a la inestabilidad en otras naciones del continente. Y finalmente, no podemos terminar esta historia sin hablar de la gente de Botsuana. Más allá de la política, la economía y la geografía, lo que realmente define a este país es su gente. Los botswaneses son conocidos por su hospitalidad, su orgullo nacional y su fuerte sentido de comunidad. En un mundo cada vez más globalizado, han logrado preservar sus tradiciones sin dejar de avanzar hacia el futuro. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿será Botsuana capaz de mantener este equilibrio en los próximos años? Con desafíos como el cambio climático, la incertidumbre económica y la creciente influencia extranjera, el país enfrenta un futuro incierto. Sin embargo, si hay algo que ha demostrado Botsuana a lo largo de su historia, es que sabe cómo superar las adversidades y convertir los desafíos en oportunidades. Por otro lado, la modernización y el crecimiento de las ciudades están generando tensiones sociales que antes no existían. La brecha entre la vida rural y urbana se amplía, y la influencia extranjera en la economía podría alterar el equilibrio que ha mantenido al país estable durante décadas. Pero si hay algo que distingue a Botsuana es su capacidad de adaptación. Este país ha demostrado que la estrategia, la planificación y la resiliencia pueden marcar la diferencia en un continente donde muchas naciones aún luchan por alcanzar la estabilidad. El futuro de Botsuana sigue siendo incierto, pero su historia nos deja una lección clara: el éxito no es cuestión de suerte, sino de visión y determinación. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Botsuana logrará mantenerse como un modelo de éxito en África o enfrentará desafíos que podrían cambiar su destino? Y si esta historia te sorprendió, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque lo que viene en los próximos vídeos es aún más impactante. Ahora dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más te sorprendió de Botsuana? Nos vemos en el próximo vídeo.